como me gusta empezar con una declaración de conflicto de intereses, porque me parece que cualquier trabajo de investigación parte desde una subjetividad y me parece importante reconocerlo. Bueno, yo hablo como mujer blanca, cis, bisexual, y desde una perspectiva que intenta ser feminista, antirracista y con sensibilidad a las diferencias de clase. Y los marcos teóricos que he intentado utilizar de forma transversal a lo largo de todo el trabajo han sido estos tres: los determinantes sociales de la salud, la interseccionalidad y la perspectiva biopsicosocial. Por contextualizar un poco así muy brevemente, la teoría de los determinantes lo que dice es que la salud está condicionada por muchísimas cosas, ¿no? Desde unos determinantes más macros, como son las condiciones socioeconómicas o políticas de un país, que atraviesan una serie de ejes de poder, como son el género, la raza, la clase, etcétera, que a su vez generan unas diferencias en los determinantes que se llaman meso, como la vivienda, el trabajo, el acceso a educación, etcétera. Y esos a su vez tienen una serie de consecuencias en salud, tanto física como psíquica, como en este caso sexual, que es lo que quería ver un poco en este trabajo. La perspectiva de la interseccionalidad dice que estos ejes de poder que nos atraviesan a todas no se suman, no actúan de forma independiente, sino que generan distintas configuraciones que son particulares para cada intersección. Por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer o una persona negra que ser una mujer negra, ¿no? Tiene unas consecuencias particulares. Y la perspectiva biopsicosocial, que la conocemos bien, ¿no? En la Fundación Sexpol se insiste mucho en ello, que es que cualquier resultado en salud, y en este caso en salud sexual, estará condicionado por factores biológicos, psicológicos y sociales. Bueno, como material yo he hecho una revisión narrativa, no es una revisión sistemática, que se basa un poco en la perspectiva de la autora, revisando pues la bibliografía que hay disponible al respecto. Hice una búsqueda algo más sistemática para buscar la relación entre abuso sexual en la infancia y dificultades sexuales. En este caso, un poco en relación también con la pregunta que le hacéis a Paula, incluí toda la bibliografía que hacía referencia a abusos sexuales, a dificultades sexuales, a satisfacción sexual y a disfunción sexual, sin importar la definición que dieran en el artículo, porque efectivamente hay muchísima heterogeneidad al respecto, muchísima. Las definiciones son distintas, las medidas son distintas, a veces se usan escalas, a veces se usan autodeclaraciones, ¿no? Esto es una de las limitaciones importantes. Y luego hice varias búsquedas bibliográficas complementarias para completar la información, por ejemplo, lo relacionado con la prevalencia de una cosa y de otra. Llama la atención, pues efectivamente, la falta de bibliografía al respecto, sobre todo otros tipos de información, ¿no? Por ejemplo, qué pasa con las dificultades sexuales y los abusos en personas atravesadas por estos determinantes desde una perspectiva intersectorial. Y tampoco me llamó la atención que falta mucha investigación cualitativa, que aborde un poco más la subjetividad de las personas que tienen este tipo de dificultades y que, bueno, creo que sería interesante. Entonces, bueno. Por contextualizar un poco, esto sí que me parece importante decirlo, hablaré de mujeres y hombres. Hago referencia fundamentalmente a personas cis porque la literatura que he encontrado ha sido en personas cis. Creo que hay una compañera que ha hecho también un TFM sobre el binarismo en la literatura, pero bueno, haré esas referencias. Los abusos sexuales son extremadamente frecuentes. Se calcula que entre el 10 y el 20% de la población global. De hecho, hubo un informe de Save the Children bastante importante a este respecto y una campaña a nivel europeo que se titulaba Uno de cada cinco para llamar la atención sobre esto, ¿no? La edad media en niñas es de entre 7 y 9 años y son un poco más frecuentes en ella, y la edad media en niños es entre 11 y 12 años. En niñas suelen ser por algún familiar o persona cercana a la familia, y en niños por personas algo más externas como entrenadores, etcétera. Tienen un impacto súper importante en la salud de estas personas, y gran parte de ello es derivado del silencio y de la invisibilización de este problema, que se produce tanto a nivel individual, ¿no? Las propias personas que sufren abusos muchas veces no son capaces de verbalizarlo, y es precisamente este silencio respecto al abuso el que luego empeora mucho los problemas de salud. Y los problemas de salud son eh, importantes y graves a muchos niveles, tanto a nivel de salud biológica como de salud psicológica, como intentaré comentar luego, de salud sexual. Y luego, si hablamos de esta perspectiva de determinantes sociales de la salud, tienen una distribución muy característica, ¿no? Las personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión tienen más abusos sexuales. La población LGBT ha sufrido más abusos sexuales en la infancia. Desde una perspectiva de género, son más frecuentes en niñas y también en personas con discapacidad. Ay, a ver, vale.
Y luego, respecto a las dificultades sexuales, pues pasa un poco lo mismo, son muy frecuentes. En un metaanálisis bastante grande que hay publicado, se veía una prevalencia del 31% en hombres y del 41% en mujeres, lo que decía antes, en personas cis. Y también tienen esta distribución según los determinantes sociales de la salud, ¿no? Son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, más frecuentes en personas con peor nivel socioeconómico, en situación de pobreza y de exclusión. Y era curioso, la bibliografía sobre personas LGBT, bueno, pues era bastante heterogénea. Hay algunas dificultades que son más frecuentes, hay algunas dificultades que son menos frecuentes, y las personas que más dificultades tenían con diferencia eran las personas trans y luego las personas bisexuales, que tenían más dificultades que las heterosexuales y que las homosexuales. Y bueno, me parece importante destacar también que las dificultades sexuales afectan a la salud y al bienestar generales, ¿no? Con una definición de la OMS que habla de que la sexualidad es una parte fundamental de la vida de las personas. Entonces, bueno, pues parece que es importante abordarla y también en las personas que han sufrido abusos sexuales. Bueno, yo lo que quería ver era si había una causalidad entre los abusos sexuales en la infancia y desarrollar luego dificultades sexuales. Para ello utilicé los criterios de Bradford Hill, que son los criterios clásicos en epidemiología, que bueno, luego se han ido adaptando, pero para pensarlo me servía. Y aquí he puesto algunos de los más importantes. El primero, si hay fuerza de asociación, es decir, si se ve que las personas que han tenido abusos sexuales tienen más dificultades sexuales en la vida adulta posteriormente. Y parece que sí. Este ratio de 1,68 que pongo aquí es en un metaanálisis de 14.600 personas y lo que nos enseña es, los ratios significa que las personas que han tenido abusos sexuales en la infancia tienen dificultades sexuales en un 68% más que las personas que no, ¿vale? O sea que sí que parece que hay una asociación fuerte. Es verdad que la literatura es heterogénea, pero cuando se combina con este tipo de técnica estadística, parece que sí, que esta asociación, al menos estadísticamente, existe. Otro criterio para pensar la causalidad es la temporalidad, que en este caso, por el propio diseño del proyecto de investigación, se cumple, ¿no? Estamos comparando abusos sexuales en la infancia que pues, preceden, claro, a la aparición de dificultades sexuales en la vida adulta solo por el marco del estudio. Luego está el gradiente biológico, que es si a más exposición se cumple mayores consecuencias, ¿no? Esto se veía, por ejemplo, pues, cuando hablábamos de tabaco y cáncer de pulmón, ¿no? Si las personas que más fuman tienen más cánceres de pulmón. Y en este caso se ve que cuanto mayores abusos hay, o sea, abusos más repetidos, cuanto más precoces son, y también que esto no lo he puesto aquí, cuando la persona que abusa es un familiar o una persona cercana a la víctima, mayores son las dificultades sexuales que aparecerán. Y el último sería la plausibilidad biológica, es decir, si podemos encontrar teorías o mecanismos que expliquen esta asociación. Bueno, aquí he puesto cuatro, que son pues algunas de las que más aparecen en la literatura, pero hay muchísimas explicaciones. Y además me gustaría destacar que no son excluyentes, o sea, si elegimos pensar en la teoría del trauma, eso no nos quita que, por ejemplo, si una persona toma fármacos, no vayan a influir, ¿vale? O sea, que muchas de ellas son complementarias y además te encajan fenomenal. Y yo creo que es interesante conocer un poco qué hay publicado al respecto para intentar adecuar lo mejor posible el acompañamiento a las personas que estemos acompañando. Entonces, bueno, el trauma es la que más bibliografía tiene publicada con mucha diferencia. Los abusos en la infancia forman parte de lo que se llama el trauma relacional complejo, trauma relacional precoz, y parece que tiene un efecto dual. Por una parte, todas las personas que han tenido trauma generacional complejo tienen más dificultades sexuales, eso sí que se ha comprobado, pero parece que las personas en concreto que han tenido abusos sexuales tienen más dificultades que otras personas que han sufrido trauma en general en la infancia, ¿vale? O sea que parece que hay un efecto general y un efecto específico, mediado por varias cosas. Una de ellas es la sintomatología de estrés postraumático, que aparece a veces en estas personas que experimentan reexperimentaciones, flashbacks, pesadillas, hiperactivación, pero no solo. En general parece que se generan unas creencias disfuncionales que también influyen en la aparición posterior de dificultades sexuales. Otras son las teorías del desarrollo. Parece que además esto explicaría parcialmente por qué cuanto más precoz es el abuso, más consecuencias tiene. El abuso sexual interrumpe el desarrollo normal, habitual, biológico, psicológico y sexual de las niñas. Entonces, esto genera un cambio como en las creencias y en cómo las personas van descubriendo y accediendo a lo sexual, que es más brusco cuanto más precoces. Entonces, bueno, pues esta, que como decía, se complementa con la anterior, pues nos puede servir para identificar dónde se ha producido ese corte biográfico.
Otro serían las comorbilidades. Hablábamos de que los abusos sexuales en la infancia tienen muchísimas consecuencias en salud, más allá de las sexuales. Estas consecuencias también pueden causar, muchas de ellas, dificultades sexuales. Las más mencionadas en la literatura son la ansiedad, la depresión y los fármacos que se utilizan para tratar esto o el trastorno de estrés postraumático. Los fármacos de primera línea, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, generan muchos efectos a nivel sexual que habrá que tenerlos en cuenta. Y luego Alessandra Relini y su equipo proponen un modelo que me pareció interesante también, porque sigue un poco los modelos más desde la sexualidad. Por ejemplo, el modelo que propone la Fundación Sexpol con la clave erótica, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y se basa en los modelos de procesamiento de la información y de control dual. Entonces ella dice que cuando hay un estímulo sexual se activan unos procesos de primer orden y unos procesos de segundo orden. Los procesos de primer orden son como procesos automáticos, inconscientes, que activan memorias sexuales que están ahí implícitas, y los procesos de segundo orden serían procesos más conscientes y que tienen más que ver con nuestra identidad, con nuestros valores, etcétera. Y ambos pueden activar o inhibir la respuesta sexual a nivel afectivo, cognitivo, perdón, afectivo, cognitivo y corporal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las personas que han sufrido abusos parece que estos procesos están como muy disociados. O sea, un proceso, un estímulo que para otra persona es sexual, de repente puede recordar al momento del abuso y entonces activar una respuesta que en lugar de ser sexual es de lucha-huida. Y además esta respuesta podría ir, por ejemplo, que a nivel afectivo active una respuesta de miedo, pero a nivel corporal active una respuesta de excitación, lo cual pues genera muchas dificultades. Y además, este modelo funciona bien para explicar la hipersexualidad que aparece a veces en estas personas y que comentaba también Paula, porque al igual que los estímulos sexuales a veces activan respuestas de lucha-huida, a veces estímulos no sexuales activan respuestas sexuales. Entonces, bueno, me pareció bastante interesante y además integra pues otra serie de teorías como, bueno, pues el papel de la vergüenza, etcétera. Bueno, entonces quería hablar de la aplicabilidad que tiene todo esto a nivel sexológico. Bueno, esto sería aplicable como a muchas otras disciplinas que tratan con personas que han tenido abusos y que han tenido dificultades sexuales, pero bueno, un poco por donde estamos quería centrarme en esto. Y me surgían tres preguntas que pueden ser interesantes de cara a la clínica. Una es, ¿cuántas personas que consultan por dificultades sexuales han tenido abusos en la infancia? Es decir, ¿cuántas de las personas que nos vengan a una consulta sexológica habrán tenido abusos? Otra es si el tratamiento psicológico del abuso, o sea, si esa persona se va y hace una psicoterapia, le mejorarán sus dificultades sexuales. Y la última sería, como sexólogas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Les tratamos sus dificultades sexuales o no? Y si las tratamos, ¿cuándo? Bueno, respecto a la primera pregunta, es difícil responderla. En la literatura no está nada claro porque depende mucho de la población que seleccionemos. O sea, no hay ningún estudio que se haya hecho en población general que tú vayas cogiendo a gente por la calle y le preguntes, oye, ¿tienes dificultades sexuales? Y entre los que sí, preguntarles si tenía abusos. Entonces depende mucho de si tú seleccionas la muestra en una clínica sexológica, en una clínica psicológica, en las cuales han consultado personas por dificultades sexuales. Así que la literatura es muy, muy heterogénea, pero parece que es un número significativo, entre el 30 y pico y el 50 y pico por ciento, más en mujeres que en hombres. Hay que tener en cuenta que ya solo el 20% de la población ha sufrido abusos, con lo cual, pues en personas que ya tienen un factor de riesgo, pues el número es más importante. O sea que es algo muy importante a tener en cuenta porque es algo que nos vamos a encontrar con frecuencia como sexólogas. Otro es si el tratamiento psicológico del abuso mejora las dificultades sexuales. Bueno, pues otra vez la literatura es heterogénea, pero parece que en general no. O sea, un tratamiento simplemente psicoterapéutico orientado al abuso, al trauma, a las consecuencias psicológicas actuales, no mejora las dificultades sexuales. Parece que las mejora algo más cuando a lo largo del proceso psicoterapéutico se tiene en cuenta específicamente lo sexual, pero si no se aborda específicamente, en general no mejora. Y entonces viene a mí la pregunta que me parece difícil, que es ¿qué hacemos? ¿Tratamos o no tratamos? ¿No? Por una parte, tratar implica a veces generar daño, ¿no? O sea, siempre creo que es importante que en cualquier intervención que nos planteemos pensemos si vamos a generar un daño. Hay un artículo que me pareció súper interesante en este sentido que hablaba de la disfunción sexual en personas que han sufrido abusos como una disfunción funcional, porque funciona protegiendo a las personas de algunas de las consecuencias psicológicas del abuso. Por ejemplo, una persona que tenga un deseo hipoactivo, lo que llamamos un deseo hipoactivo, ese poco deseo le podría estar protegiendo de exponerse a situaciones, por ejemplo, una situación sexual en la que sufra reexperimentación,
y como que se reactiven algunas de las consecuencias psicológicas del trauma, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que tenemos que tener cuidado con lo que tocamos en estas personas. Pero si no tratamos, de alguna manera estamos diciendo que la sexualidad de estas personas no es importante, ¿no? O que no compensa o que... Y sin embargo, sí que la sexualidad es un valor. Entonces, cuando tratar no está claro. Sí que parece bueno, pues que habrá que hacer algo combinado entre lo psicológico, lo sexológico, pues falta mucha literatura. Entonces, algunas propuestas por terminar de aterrizar y por ir concluyendo, siempre hay que preguntar explícitamente por abusos antes de comenzar una terapia sexual, sabiendo pues que es una pregunta delicada, que hay que pues, poder sostener eso inicialmente y poder acompañar a lo largo de esa sesión. Y sabiendo además que hay veces que nos dirán que no y la respuesta es que sí, pero bueno, pues eso tiene que estar ahí. Eh, Esto del enfoque sensible al trauma o el Trauma Informed Care me parece muy interesante. Es una propuesta pensada precisamente para aquellas personas que van a tratar con personas que puedan haber sufrido traumas sin ser psicoterapeutas que traten trauma. Es decir, nosotras como sexólogas, médicas, enfermería, matronas, bueno, pues otro tipo de perfiles, ¿no? Y consiste en reconocer que el trauma es muy frecuente, que nos lo podemos encontrar, pensar en qué consecuencias puede tener el trauma a nivel pues, de salud o sexual, etcétera, y saber reconocerlas, es decir, saber reconocer qué posibles efectos puede tener para detectarlos precozmente, porque hay que tener en cuenta que estas personas muchas veces no lo cuentan, ¿vale? Porque eso que hablábamos del silencio que es tan importante en cómo se desarrollan los efectos del trauma. Ser conscientes de esto, introducir la posibilidad de un trauma en los protocolos y evitar, o sea, tener mucho cuidado con evitar la reexperimentación y volver a exponer a esta persona a los efectos del trauma. En ese sentido, a mí me parece importante incluir el trauma en general y en concreto la violencia sexual que decía Paula y la violencia sexual en la infancia en concreto en los programas formativos. Y por último, ya a nivel de las personas concretas, creo que es importante abordar de forma integral las consecuencias del abuso y la sexualidad. Entonces, bueno, la literatura propone fundamentalmente profesionales con formación mixta, es decir, que las psicoterapeutas se formen en sexualidad y que lo aborden como algo importante y que las sexólogas se formen en trauma. Bueno, yo entiendo que es difícil encontrar perfiles, ¿no? de psicoterapeutas formadas en trauma que además sean sexólogas, pero sí que me parece importante al menos coordinar la atención entre la atención psicoterapeuta, pero que se pueda acompañar de un acompañamiento sexológico desde esta perspectiva sensible al trauma, intentando evitar la retraumatización. Y ya está. Muchas gracias.